7 de cada peruanos en condiciones de pobreza están viviendo en zonas urbanas y 3 en la capital, en Lima, donde pues es mucho más difícil que una familia en pobreza pueda costear todo el costo de vida de vivir en la capital. Está con nosotros Paola Herrera, que es economista senior del Instituto Peruano de Economía, que también se vio afectada por el tema de la elección del Papa, porque justo cuando estaban en conferencia los del INEI salió la noticia del Papa, ¿no, Paola? Sí, es correcto. Y bueno, es una buena noticia que nos alegra todo la elección del Papa, pero sin embargo, digamos, es importante tener en cuenta estas cifras de pobreza, muy preocupantes en realidad, porque como tú comentabas antes de la pausa, hemos logrado una reducción ligera en el 2024 de la tasa de pobreza, pero todavía casi 3 millones de peruanos que habían caído en la pobreza en la pandemia siguen ahí, no pueden salir. Ok, a ver, vamos por partes. Se entiende que tenemos 9.4 millones de personas en pobreza, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, creo que pasamos del 29% a un 27.6%. Sí, ¿Eso correcto. es positivo o negativo? Es positivo, estamos mejor que en el 2023, un año negativo en general porque, digamos, tuvimos una recesión económica, en muchos hogares, la inflación también todavía nos estaba afectando, afectaba la capacidad adquisitiva de los hogares y así hemos tenido que desde el 2023 ha habido gente que ha salido de la pobreza, pero en realidad hay que tomar esto con pinzas porque nuestro benchmark, nuestra referencia sigue siendo el 2019 antes de la pandemia, donde, como mencionaba, todavía tenemos casi 3 millones de pobres más que en el 2019, habiendo pasado ya 5 años después de la pandemia. Ok, cuando se habla de alto nivel de vulnerabilidad, ¿a qué se refiere exactamente el INEI? Sí, también digamos, algo también que ha empeorado es que la clase media, que es esta clase socioeconómica en la que las familias ya tienen ciertas maneras de poder contrarrestar choques económicos negativos, como también fenómenos climáticos, tienen ciertos ahorros, activos que pueden servirles de colchón frente a ese tipo de situaciones negativas. Esa clase media también se ha reducido. Se ha reducido importantemente, incrementándose la cantidad de población en situación de vulnerabilidad, ¿no? El año pasado, el 2023, perdón, tuvimos fenómenos climáticos que afectaron a muchos sectores productivos. Y teniendo más personas en vulnerabilidad, este tipo de choques es muy probable que también los pueda empujar a una situación de pobreza. Eso quiere decir que se ha reducido la capacidad de ahorro totalmente. Eso también es un problema, ¿no? Ha habido, como también tuvimos una etapa de inflación muy alta, que no veíamos hace 2, 3 décadas, la capacidad adquisitiva de las personas se vio afectada. De hecho, en el 2022, 2023, uno de los principales factores que empujó a muchas personas a la pobreza fue el encarecimiento rápido de, sobre todo, alimentos, por ejemplo, que afecta sobre todo a los más vulnerables, a los de menores recursos. Ahora, en el 2024, ese problema ya no existe, ya no hay una inflación alta, los alimentos están, digamos, muchos han regresado a sus precios de antes o están incrementándose de una manera más leve que va acorde a cuánto va incrementándose también los ingresos de las familias. Ese problema entonces se ha disminuido, Ya, pero si ese problema se ha disminuido, ¿por qué es que sigue siendo un problema el tema de la pobreza monetaria? Lo que nos está faltando es que ahora la economía no está creciendo lo suficiente para poder incrementar empleo, empleos adecuados que incrementen los ingresos de las familias y que los saquen de la pobreza. Porque algo particular de esta situación que vemos ahora cuando hablamos de pobreza es que se ha urbanizado, es decir, ahora tenemos más pobres en las zonas urbanas. Ok, esa iba a ser mi siguiente pregunta, porque claro, si uno ve las cifras dadas por el INEI, se entiende que el problema ya no es rural, se entiende que el problema es urbano. Eso ¿cómo es que se entiende? ¿Por el tema de la migración? Hace 2 décadas, por ejemplo, como tú mencionas, nuestro principal problema era la pobreza rural, ¿no? Ahí hablamos de una pobreza en el campo, donde sirven muchísimo más los programas sociales, hay mucha más pobreza extrema, pero desde entonces, ahora lo que vemos es que más bien 7 de cada peruanos en condiciones de pobreza están viviendo en zonas urbanas y 3 en la capital, en Lima, donde pues es mucho más difícil que una familia en pobreza pueda costear todo el costo de vida de vivir en la capital, si es que no tiene un empleo adecuado que lo apoye en sus ingresos. Ese es el problema que tenemos ahora. Se malentiende entonces de que la capital sigue siendo una zona de oportunidades.
está siendo cada vez más difícil, ¿no? Justamente porque la economía no está creciendo lo suficiente. Tenemos más empleos antes que la pandemia, en número, en cantidad, ¿no? Tenemos más personas trabajando, pero la calidad de desempleo ha empeorado. Con una calidad peor, tenemos ingresos que no están creciendo lo suficiente para poder costear ese incremento del costo de vida. Y eso se debe, querido público, que nos ve, nos escucha y nos lee, a un serio problema, y es que todavía no logramos tener inversión privada. Exactamente, porque justamente la inversión privada es lo que ha sido en las últimas 2-3 décadas el principal factor que creó empleos de calidad. Cuando vemos las cifras hace unos años, una década, teníamos a la inversión privada creciendo a doble dígito y por eso la economía crecía a 5, 6, 8% en algunos años, pero ahora eso se ha perdido. La inversión privada, como te comentaba, creció muy poco el año pasado. Eso sustentada por una economía extractiva, ¿no? Necesitamos más bien atraer más inversión, que la condición, no podemos atraer inversión si tenemos una inestabilidad política como la que hemos ido acumulando en los últimos años. Permíteme actualizar este tema porque creo que es importante. Claro, necesitas tu inversión, ¿no es cierto?, privada, ni menos gasto público, porque claro, a veces estás con este tema de romper la regla fiscal, que es lo que ha pasado en los últimos años, ¿no es cierto? Claro, eso es un riesgo, y principalmente que ese gasto debería ser lo más eficiente posible, ¿no? Que nos asegure mejor infraestructura y lo que estamos viendo es el gasto en planilla, sea sostenible, ¿no? Exacto. Ok, pero a lo que voy es lo siguiente, ¿no? O sea, deberíamos tener más inversión privada. Y entonces yo me permito preguntarte lo siguiente, ¿ya? Que es un punto de aparte. La presidenta viajaba ayer a Patás a hacer efectivo el estado de emergencia, el toque de queda, pero a paralizar por 30 días la actividad minera formal y informal en la zona. ¿Eso va a generar un impacto? Me parece que aclararon por ahí el ministro de de Energía y Minas, que solamente buscaban paralizar las informales, las operaciones informales. No, ahora, lo claro, aún no queda claro, digamos, cómo va a ser eso. Te lo pregunto porque, claro, un mes en promedio serían algo así como que $80 millones de ingresos. Lo que sí es cierto es que las economías ilegales, con la expansión que han tenido en los últimos años, sí llegan a afectar a la inversión privada, a la grande, como esta minera que afecta a Poderosa, como también a las pequeñas, a los pequeños emprendedores. Si tienen un entorno más inseguro, más hostil, más extorsiones, más pago de cupos, es imposible que los emprendedores puedan asegurar también un negocio estable y que pueda crecer en el tiempo. Bueno, ya lo hemos visto a lo largo de estos meses. Creo que ustedes también tienen un informe respecto al cierre de negocios, ¿no? Impactado justamente por las extorsiones. Porque las empresas pequeñas no tienen esa capacidad de, por ejemplo, gastar más en seguridad, en equipos de vigilancia. Son los más vulnerables, ¿no?, frente al crimen. Exacto, y tienen cada vez las bodegas, los transportes también se ven cada vez más afectados. Claro, cuando cierra una bodega está cerrando una cadena importante, no solamente de negocio para el que la pone, ¿no?, sino para todo el que está alrededor. Claro, afecta y nuevamente, ¿no? Si buscamos reducir la pobreza y necesitamos más inversión privada no solamente implica en grandes empresas, implica que los pequeños emprendedores tengan las condiciones suficientes, necesarias para poder crecer y sostener sus ingresos en el tiempo. Ok, la canasta básica familiar está en 454 soles. Exitosa. ¿Eso es muy caro? Se ha incrementado claramente respecto al 2023, pero el incremento ha sido más ligero justamente porque te comentaba que la inflación se controló, ¿no? Ahora estamos con una inflación por debajo de incluso de 2%. Pero lo que sigue significando es que la única manera de que los hogares puedan salir de la situación de pobreza es que sus ingresos crezcan más a una mayor velocidad que lo que crece este costo de la canasta. Bueno, pero tendría también que crecer el ingreso mensual, ¿no? Con mejores empleos. Ahí es donde necesitamos, ¿no?, los mejores empleos. Claro, todavía tenemos ingresos de los hogares que están por debajo, que están alrededor de 15% por debajo del nivel prepandemia. De esta manera no podemos sacarlos de la pobreza. ¿En cuánto se está situando la media del ingreso mensual? El ingreso de un trabajador promedio está alrededor de 1.400 por ahí. En Lima, por ejemplo, ya alcanzó los 2.000, pero el problema es que también hay muchos trabajadores que están en situaciones vulnerables. Hemos visto una caída importante del empleo juvenil, por ejemplo, que deberían ser la promesa de la economía del futuro del Perú. Y si no tenemos a jóvenes, digamos, trabajando más en mejores empleos, en buenos empleos, en empleos formales que tengan mejores ingresos, también se va a poder comprometer quizá los ingresos de su futuro. Bueno, bastante serio el tema ¿no? Yo te decía, antes de irnos a la pausa, que esto no tendría por qué ser un
un dato triunfalista del gobierno, porque no es que hayamos conseguido una mejora sustancial. Sí, ahí lo peligroso es justamente, ¿no?, que se aproveche esta disminución de la pobreza como con fines políticos, ¿no?, que es lo que es el riesgo que siempre existe cuando disminuye la pobreza, pero siempre por eso es necesario tener ese panorama más amplio, ¿no?, de qué es lo que en realidad estamos buscando. Vamos 5 años después de la pandemia y todavía seguimos viendo al 2019 como nuestra valla, nuestro objetivo, pero ya deberíamos estar buscando más. Si es que seguimos creciendo como economía alrededor de 3%, que es lo que se proyecta para este año, por ejemplo, en el IPE esperamos alrededor de 3.1% de crecimiento. Pero, a ver, aguanta, ahí hubo un recálculo, porque a propósito del impacto internacional de la tenemos sesgos a la baja, exacto, tenemos sesgos a la baja. Hay más riesgos que podrían impulsar las proyecciones de crecimiento hacia abajo que hacia arriba. Y si seguimos creciendo a esa tasa, como decía, la pobreza recién alcanzaría el nivel prepandemia en 1 o 2 décadas, más o menos. Claro, porque entonces, para tú mejorar tendrías que crecer a niveles del 5%, ¿no? 5, 6%, así como lo vimos hace un par de décadas, ¿no?, lo que comentaba al comienzo. Claro, pero era completamente distinto el mundo, porque había esto de la globalización, entonces había más apertura de otros países. Pero nos asegurábamos inversiones que venían al Perú, que aprovechaban ahorita tenemos los precios de los metales, por ejemplo, en niveles súper altos. Pero no hemos podido, a diferencia de hace 15 años, no hemos podido atraer la misma cantidad de inversión privada que hace 15 años, justamente por esas condiciones. El tema de la no oposición social. Mira, Cajamarca sigue siendo, según lo que tengo aquí, una región altamente pobre, teniendo proyectos parados. Exacto. Cajamarca en realidad tiene un potencial minero espectacular. Si se lograran desarrollar todos los proyectos que ahorita están en la cartera del MINEM, Cajamarca volvería a liderar la producción de oro, podría llegar a liderar la producción de cobre. Y salir de la pobreza en la que se encuentra. Podría impulsar muchos empleos formales. Y todos los sectores, digamos, que tienen ciertos encadenamientos con la minería, podría sacar a mucha gente ahí de la pobreza. Arequipa, me sorprende Arequipa. Arequipa también es otro caso interesante, porque es una de las 3 regiones que, más bien, en lugar de bajar, subió la pobreza en el 2024. Es la segunda ciudad más importante del Perú. Arequipa. Ha subido la pobreza. O sea, en términos turísticos, Cusco, ¿no es cierto? Pero en términos de ciudad como tal, o sea, a ese nivel, Arequipa, ¿no? Sí. Luego ya tendrás a Trujillo, el norte, por ahí, ¿no? Sí. Pero claro, que Arequipa suba la pobreza cuando es una ciudad. O sea, también tiene proyectos mineros parados, ¿no? Sí, ahí también, justamente recién, después de cuántos años, estamos viendo ligeros señales de que va a avanzar Tía María, otros proyectos como Zafranal. Y también fueron bastante golpeados por los fenómenos climáticos que perjudicaron mucho el sector agro moderno en la región, claro. En Arequipa. Mira, yo tengo acá, o sea, la radiografía de la situación en el Perú y claro, Cajamarca, Loreto, la selva, que también tiene potencialidad, ¿no? A nivel de agro, por ejemplo, ¿no? Claro, pero lo que pasa con la selva es que tú necesitas el sistema para convertir esos productos, ¿no? Nos falta muchísimo también infraestructura que pueda conectar mejor a nuestra selva, que pueda otorgar servicios básicos. En realidad ahí todavía estamos hablando quizá mucho de pobreza rural. Es una de las regiones donde todavía, digamos, tenemos que incentivar esa. Lo que pasa es que cuando no tienes vías de acceso, lo que sucede es que se encarecen muchas cosas, ¿no? Sí, y no llegan los servicios básicos, no llega el internet, no llega la educación para los niños, la salud está también en un estado terrible. Puno, por ejemplo, ¿no? Que claro, es una región que tuvo serios problemas con el tema de las protestas al inicio del gobierno de Dina Boluarte, que está cumpliendo 2 años. Por cierto, hoy día cumple 200 días la presidenta de no hablarle a los medios de comunicación, de no hablar con un periodista. 200 días, se va por el año y no va a hablar. Bueno, le conviene. Bueno, pero ahí está Puno. ¿Puno por qué no recupera? En Puno todavía tenemos, digamos, una economía bastante golpeada, principalmente porque la gran mayoría de la economía en Puno es bastante informal. Tenemos trabajadores en la informalidad, a pesar de que hay, digamos, algunos proyectos mineros ahí, no logran catapultar ese potencial. En realidad, Puno también tiene bastante potencial turístico, pero cuando uno va a la ciudad, en realidad todavía tienen problemas para acceso de agua, continuidad, el número de horas que tienen agua al día. Entonces, ahí todavía hay varios problemas estructurales. Yo pensaba, seguramente erróneamente, de que Puno tenía una oportunidad con la crisis en Bolivia, pero parece que no es tanto así, ¿no? Todavía, digamos, le falta ese impulso de mayor formalización de los trabajadores, de los negocios. Hay muchísimos emprendedores pequeños ahí que no logran, digamos, mantener sus ingresos de manera Claro, hay mucho sostenible. dinero, pero también producto de la economía ilegal, ¿no?
también es otro problema, ¿no? Lo que mencionaba, además de, digamos, los atentados que hemos visto, la inseguridad, la calidad del trabajo en estas economías ilegales, en la minería ilegal, hay muchos jóvenes que se van a trabajar al campo, a la minería ilegal, porque digamos, o la minería informal, que digamos es la única oportunidad que les queda en un mercado laboral todavía golpeado. Las condiciones laborales son demasiado precarias, son muy insalubres y claramente los ingresos tampoco son suficientes. Oye, mira, yo estoy mirando el mapa, ¿no? Que entregó el INEI y la mayoría de regiones que son bastante pobres tienen potencial agro y mina, ¿no? O sea, hay turístico también, o sea, Cajamarca, Loreto, ¿no? Puno, Cerro de Pasco, que minero completamente, ¿no? Huánuco, el Callao, ¿no? Huancavelica, Ayacucho, Piura y La Libertad. O sea, esos son los que más problemas tienen en cuanto a temas de pobreza monetaria. Sí, y está relacionado directamente a la falta de infraestructura que tienen esas regiones, la falta de empleos formales que todavía no logran, digamos, que tengan las condiciones adecuadas para los trabajadores, para que tengan mejores ingresos. Mira, luego está en Lima metropolitana, de lo que ya estábamos hablando, ¿no? La pobreza está urbana, sí. Urbana, ¿no? Ucayali, Tumbes, Amazonas, Tacna, Apurímac, Ancash, San Martín y Lima provincias. Ahí todavía estamos medianamente... Y de hecho, por ejemplo, tenemos ahí 5 regiones que están incluso con niveles de pobreza más altos que en el 2020, en la pandemia. Por ahí está Cajamarca, la capital también está, me parece que está Ucayali, tenemos Loreto. ¿Pero eso tiene que ver con densidad poblacional? No, digamos, está relacionado a lo que mencionaba, ¿no? No logramos impulsar el empleo adecuado en estas regiones. En las zonas rurales quizá todavía tenemos problemas en programas sociales que de verdad estén aliviando la pobreza en estas situaciones más extremas. Y mientras que no tengamos, así como mientras también tengamos este riesgo latente de economías ilegales en Cajamarca, en Loreto, en la selva, también van a seguir perjudicando el bienestar de las familias. Yo sé que ustedes tienen informes interesantes respecto al tema de las economías ilegales. Las sacaron el año pasado y este año no sé cómo están, ¿no? Sí, en aumento, en realidad. Sí, claro, el año pasado, el 2024, estimábamos que más de 7.000 millones de dólares es lo que movía la minería ilegal de oro. Es casi la mitad de todo el oro que exportamos en el Perú tiene orígenes ilegales. Claro, y eso viene en aumento. Ahora, en el contexto político, ¿no? Es posible que en las próximas elecciones también tengamos esta pugna, ¿no es cierto?, de estas economías ilegales tratando de tener cierto nivel de representación, ¿no? Como ya vemos en algunos casos en el Congreso, ¿no? Sí, ese es el riesgo más importante y es también es claro, digamos, también en la poca prioridad que se le ha dado en los últimos años a combatir las economías ilegales. El presupuesto para combatir la minería ilegal, el presupuesto para combatir el narcotráfico se han disminuido en los últimos 5 años y eso claramente demuestra que no ha estado siendo una prioridad. Recién hemos tenido que tener un atentado del calibre que tuvimos en Patás para poder despertar a las autoridades. Oye, pero espérame un ratito, porque habría que preguntarle al público una cosa. Estamos hablando de economía sí, economías ilegales. Por cierto, una economía ilegal es esa que es informal altamente, no va a cambiar definitivamente, pero es la que deja de aportar, ¿no es cierto?, al país. No pagan impuestos, pues obviamente, ¿no? Y ese dinero lo terminan lavando, entonces claro, genera una serie de... Es potencial económico que perdemos, porque mientras que no aprovechamos, por ejemplo, el potencial minero formal con los proyectos que tenemos en cartera, que tienen 10, 15 años de retraso, lo van a aprovechar la minería ilegal. Claro, es dinero que tú podrías utilizarlo, por ejemplo, en infraestructura, ¿no? Y con todos los, digamos, con todos los delitos, con todos los crímenes que involucra, lavado de activos, lavado de armas, tenemos también un montón de contrabando de insumos, de mercurio, de armas, tenemos explotación laboral, explotación de niños, tráfico de personas que se relacionan directamente a ese tipo de economías ilegales. Bien, perfecto, está bastante claro el panorama, ¿no? Esta es una aproximación del año 2024, por cierto, el 2025 lo vamos a ver el próximo año en el mismo tiempo, ¿no? Sí, correcto. Para el 2025, por ejemplo, como te comentaba, esperamos para este año que crezcamos alrededor de 3%, 3.1%. Vamos a ver también cómo se desenvuelve la situación. ¿Cómo terminamos el 2024, que no lo recuerdo? ¿Con 2 y algo? El 2024 crecimos 3.3%. 3.3%. Y ahora vamos a tener un recálculo del 3.1%. 3.1% alrededor. El consenso espera 3%. O sea que para el próximo año podríamos tener
tener un cambio Vamos a sustancial. seguir, digamos, vamos a seguir creciendo, pero mientras que no abordemos, por ejemplo, la calidad del empleo, que sí ha estado mejorando ligeramente en estos meses, en estos primeros meses del año, tenemos mayor creación de empleo, recuperando empleo, por ejemplo, del agro moderno, que fue bastante golpeado en el 2023. Seguimos viendo incrementos importantes por ahí del empleo formal, pero el objetivo es que esto se mantenga en el tiempo, ¿no? Que no sea un efecto estadístico, que no sea un efecto de rebote, que volvamos a de verdad atraer inversiones del sector privado. Eso es lo que quisiéramos, ¿no? Ahora, todavía no vamos a ver el impacto, por ejemplo, del puerto de Chancay. Exitosa. Va a ser poco a poco, sí. Y lo más importante ahí también va a ser Porque tú que... tendrías que tener ya mapeado el puerto de Chancay para el próximo año, o sea, que suma algo al crecimiento. El inicio, claro, va a ser progresivo ese impacto y, por ejemplo, también de muchas inversiones que se esperan adjudicar este año que ha anunciado el MEF. Probablemente el efecto no se vea todavía este año, de repente a partir del próximo o en 2 años. El MEF está haciendo, a ver, no sé si sea positivo o negativo, ¿no? Ya dejándonos de lado este tema, pero ya que eres economista de IPA y seguramente estás viendo el tema de la extinción de los programas de infraestructura, ¿no? De diferentes ministerios. Lo que buscaban ahí entiendo que es Que es una mejorar noticia de esta eficiencia, semana, sí. y que ha pasado también desapercibida, ¿no? Sí. Y hay una serie de quejas respecto a que esto impacta en el trabajo de muchas personas. Sí, ahí lo que esperaríamos, digamos, el objetivo era mejorar las eficiencias del gasto público, ¿no? Justamente para tratar de que sea más eficiente, en mejorar infraestructura. Todavía, digamos, queda un poco de dudas de si es la mejor decisión, pero ahí lo clave va a ser que el gasto, sea quien lo maneje, se ejecute de manera eficiente para poder asegurar la infraestructura que necesitamos. Bueno, pero claro, lo que pasa a ser con el tema de la extinción de estos programas de infraestructura, que no sé si el público se ha enterado, lo anunció el MEF, son 14 programas, ¿no es cierto? Y lo anunció la presidenta también, entre comillas, dijo que era un avance para hacer más efectivo el gasto. El gasto, ¿no? Era que lo administre un solo programa, ¿no? Que es la NIN, la Administración Nacional, la Autoridad Nacional de Infraestructura. Claro, entonces, claro, pero uno se preguntaba, ¿y qué cosa? ¿Tiene la capacidad para administrar estos 14 programas de infraestructura? Eso sería, bueno, por ejemplo, la NIN, que es esta Autoridad Nacional de Infraestructura, se encargó mucho de la recuperación de infraestructura luego de los fenómenos climáticos que tuvimos hace unos años. Logró realizarlas de manera adecuada, pero en ciertos casos tuvo algunos rezagos, ¿no? Tuvimos el 2023 estos fenómenos climáticos que golpearon a regiones que no estaban preparadas para ese tipo de fenómenos, a pesar de que ocurren siempre, ¿no? Cada ciertos años. Entonces, ahí lo importante va a ser que se pueda manejar ese presupuesto nuevo, esos proyectos nuevos de la mejor manera posible. Y el impacto que va a tener a nivel laboral, ¿no? Ya se está sintiendo. Hay gente que está muy preocupada respecto a este tema, pero también, bueno, yo soy pro motosierra en el sector público. Creo que es importante porque está demasiado denso, pero no sé cómo lo harán, ¿no? No sé si esto sea el inicio de eso. Y ese es justo el riesgo cuando hablamos de, por ejemplo, la sostenibilidad fiscal, la sostenibilidad del gasto del Estado, que si hemos visto, como tú mencionabas, ¿no? Que mucho de este incremento del gasto se ha debido a que han incrementado los gastos en planilla. Y ese es justamente el riesgo, porque este tipo de gastos no es tan sencillo reducirlos de un año a otro solamente para poder mejorar el balance fiscal. Bien, Paola, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Vamos a la pausa.